que la eficacia sea tan alta de que empiece a afectar a la población, y en este caso sería la mayor de la población, que son quienes poseen los recursos más escasos. La tributación óptima y la curva de Laffer. Bueno, la curva de Laffer es un poco interesante. Aquí podemos ver en el eje X la tasa impositiva, en el eje Y de la recaudación, siendo T2 el punto óptimo. Entonces, no necesariamente cuando la tasa impositiva representa el mayor porcentaje, quiere decir que la recaudación sea mayor. Pues esto puede ser por diferentes causas. Bueno, puede ser por diferentes casos. Pues mencionaré dos en específicos. Por ejemplo, por lo menos si tenemos una tasa impositiva es de 0 a 100%. Si lo estamos en los extremos, es decir, por ejemplo, si la tasa impositiva es del 100%, bueno, no habría un motivo para que las personas empiecen a laborar, porque en realidad estarían dando todo su recaudo al Estado. Y si es 0, pues no, tampoco influiría de manera sistemática en esta medida. Por lo cual siempre se tiene que buscar una manera óptima, que generalmente se hace es como ensayo y error, no está estipulado un porcentaje en sí, para que se elabore dicha curva, teniendo en cuenta que la eficacia es importante, pero no podemos quitar la inequidad de este sistema. Siendo estos los factores de recaudación de regresivo, progresivo y combinado. Regresivo es cuando por lo menos se toman unos impuestos mayores a los del consumo, por lo menos en el IVA, que ya trata de cierta manera siendo inequitativo porque se le irrumpe a toda la población este mismo impuesto. Progresivo, si bien sería si a las personas que tengan mayores recaudos se les tributa de mayor manera, sería más o menos lo ideal. Y combinado, pues es con los dos anteriores sistemas tributarios. Sí. Seguí. Bueno, existen tres posturas respecto a la tributación y el gasto: la marxista, la gaussiana y la rawlsiana. De posturas, las tres que vamos a abordar, la diferencia que va a tomar es sobre la participación del Estado en ellas. Por lo menos la primera, la postura marxista, no habla de manera puntual de temas como la tributación y el gasto público en sus principales obras, sí lo hace de manera indirecta, de forma subíndice en nuestros textos. De esta manera, en una economía equilibrada debe cubrir los servicios públicos y la redistribución, la riqueza, cobrar más a los ricos y menos a los pobres, aunque se recibirán las mismas prestaciones. Para Marx no hay modificaciones en los impuestos que produzcan cambios importantes en las relaciones entre el trabajo y el capital. Bueno, en esta parte de la postura marxista es importante mencionar el término de plusvalía, que esta plusvalía se puede afectar mediante los impuestos de manera directa. Ahora bien, el pensamiento rausaliano, aporte más notorio sobre la tributación en un reconocido obra de la teoría de la justicia. Bueno, esta postura es algo un poco más equitativo, ¿no? Realmente aquí sí se postula y se acepta que exista propiedad privada y que las personas mediante el trabajo o mediante desenfoques puedan llegar a tener pues, propiedad privada. No se dice que únicamente tenga una propiedad, o sea, solo va a tener una casa donde vivir, sino que, bueno, existe la posibilidad de que tengamos unas dos propiedades y pues fincas en general. Pero sí deja como punto importante de que todas las personas en el sistema o en la nación tengan propiedad privada. A diferencia de la gaussiana, que esta es como la postura totalmente diferente a las dos anteriores, mencionaba ya en un sistema el autor dice que el sistema capitalista ya es justo en la distribución, por lo cual, como estamos trabajando y en la mayoría de los países, es una manera correcta de hacerlo, dado que se ha dado bajo condiciones individuales óptimas para todo el manejo del sistema. Bueno, el otro punto que tomamos es el problema de la regresividad y la progresividad, que era lo que había hablado hace un momento. Entonces, el impuesto se conoce como una parte obligatoria proveniente de la riqueza o los ingresos de una persona o de un grupo de personas para el servicio de poderes públicos. Ahora bien, los impuestos directos eran los que se mencionaba sobre la renta del trabajo y las ganancias, o sea, lo necesario para, o sea, que la tributación tiene que verse de manera directa, no necesariamente proporcional a las ganancias o riquezas que tengan las personas.
Y los indirectos son los que agravan las transacciones de bienes y servicios. Un claro ejemplo en Colombia es el IVA y los impuestos a consumo. Un impuesto se considera progresivo cuando recae proporcionalmente más en las personas de mayor cantidad económica. Por el contrario, los impuestos regresivos tienden a recaer más que proporcionalmente sobre los sectores de menores ingresos, que puede ser una de las fuertes críticas a la reforma tributaria, de que sean unos impuestos regresivos. Impuestos directos, eliminación del impuesto a la riqueza, creación de impuestos de utilidad empresarial. Eso se refiere a lo de la comisión de expertos. Sí, bueno, acá estábamos también analizando un poco de la comisión y de la reforma tributaria. Entonces, es importante mencionar que los 9 integrantes de la comisión de expertos pensaron la reforma tributaria en múltiples impuestos. Como factor crítico que mencionamos es que lo único que no grabaron fue el aire, porque si no, los máximos contribuyentes no podrían pagarlo y así el aire apestaría muerto. Es una condición un poco fuerte que mencionamos en este, dado que o sea, consideramos que sí se lastima un poco el patrimonio a las personas y más a las que tienen menores recursos. Bajo el impuesto, bueno, factores importantes: se graba mayor cantidad de bienes, se incrementa el IVA del 16 al 19%, se amplía el margen para la excepción del IVA a las empresas comerciales con 34 millones y servicios con 24, y excepción del IVA a los servicios públicos y medios. Otra de la crítica que yo podría realizar a la reforma tributaria fue que también grabaron de manera, pues grabaron a industrias como el de las bicicletas y los sectores de movilidad alternativa. O sea, tenemos que tener en cuenta que son medios de ayuda que podrían generar externalidades positivas para toda la comunidad, pero no son reconocidas bajo este sector, pues, tributario. Bueno, impuestos territoriales: aumentó el impuesto a la gasolina. Como ya lo había mencionado, son impuestos también que tienen un extra y que hace poco denunciaron estos de que no había sido legal bajo el decreto y de que podrían devolverse los dineros si llevábamos los residuos de los últimos 2 años del consumo de gasolina. Obviamente, pues muy pocas personas van a guardar recibos de como 3 años pasados, siendo de 2 años consecutivos este periodo. Simplificación del impuesto predial y el IJA y la continuación en los impuestos del EMP. Además, se fortaleció el DIAN y el IJAC para conciliar la información catastral. También, bueno, lo trabajaré en el último punto, pero de mencionarte que aunque son muchas las personas que no tributan, también tenemos un fuerte margen, casi el 68% de las personas que realmente sí son como un poco juiciosas y mantienen este margen de contribución. Bueno, el sexto punto es el rent-seeking en el déficit fiscal del colombiano. Bueno, la situación del rent-seeking se produce cuando un individuo, organización o empresa busca obtener ingresos captando renta económica a través de la manipulación o explotación del entorno político y económico, en lugar de obtener beneficios a través de transacciones económicas y producción de riqueza añadida. Un claro ejemplo, pues, la apropiación de los recursos en la gobernación del Cauca, que ya lo voy a trabajar a continuación en otro. El total del déficit fiscal del gobierno nacional proyectado para este año asciende a 30.5 billones de pesos, cifra que corresponde al 3.6% del Producto Interno Bruto. Se espera que en los próximos años baje esta cifra, o al menos la participación que tiene en el PIB. En el PIB. Y la corrección en este momento cuesta 22 billones de pesos a los colombianos. Sí. Bueno, el ejercicio se pidió un poco a nivel municipal, pero me pareció importante trabajarlo a nivel de las gobernaciones del Cauca porque existen unas relaciones entre periodos que son bastante interesantes de analizar. En el gobierno de Juan José Chávez Mosquera del 2004 al 2008, en el 2005, fuimos el segundo departamento con mayor corrupción a nivel nacional. Se habrían perdido más de 20.000 millones de pesos en diferentes programas, como en un programa de la construcción de estos pupitres que tuvieron sobrecostos y de 1.000 millones de pesos, y unas sumas de 1.000 millones de pesos en la alcaldía de López de Micay que no cuadraban, o sea, nunca les dio esos valores. Con Guillermo Alberto González Mosquera, del 2008 al 2011, el caso fue de Probolsa, que se perdieron 16.000 millones de pesos.
Estos eran unos recursos para la educación que de un momento a otro aparecieron en una entidad llamada Interbolsa. Se abrió una investigación, el fiscal estuvo acá, hablaron todo eso, las últimas declaraciones que leí sobre esto, ¿no? Que ya se estaba llegando al último punto para dar con quién era. Pues en realidad la persona involucrada era una diputada en ese momento, si no estoy mal. Ella dijo que ya no había tenido nada que ver con esto y el gobernador tampoco. Entonces eso se quedó así, no buscaba un responsable ni tampoco pues, la aparición de los 16.000 millones, que es un tema que analizaron mucho en el último de corrupción que estamos viendo, que es de deportes, en el caso del último gobernador Temístocles Ortega Narváez, de enero del 2012 al 2015, donde se espera que la apropiación de 460 millones por la gerente y dos funcionarios y los sobrecostos sí aparezcan y se vean culpables, no en el caso de Probolsa. Y el último caso que vi, pues que fue antes de realizar esta diapositiva, que fue entre el exgobernador Temístocles y el actual Oscar Campo, sobre que se habían unos recursos de innovación que se destinaron hacia la empresa Pío Pío y un spa. También estamos pues, a la espera de estos valores, aunque hace poco también se pronunció la empresa Pío Pío que ellos en realidad no se habían involucrado en nada de esto, que nomás habían recibido 10 millones de pesos por temas de innovación, no era nada más. Bueno, la regla de Tinbergen es por el Nobel económico Jan Tinbergen, que usó modelos macroeconómicos para analizar la relación entre objetivos e instrumentos económicos. Lo ideal es que los objetivos y los instrumentos sean iguales, ¿cierto? Ahora bien, los objetivos representan las variables que el diseñador de políticas desea influir. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del ingreso nacional, la tasa de inflación y la balanza de pago. Los instrumentos representan las variables que dicho diseñador puede controlar para su propósito. Como ejemplo, están las tasas de impuestos, el nivel de gasto público y el tipo de cambio. Establece la regla que si un cierto número de objetivos van a ser logrados por el encargado de las políticas, él debe tener a su disposición un número 5. Debe tener a su disposición un número igual de instrumentos. Bueno, lo interesante de esto es que si bien los instrumentos que no podemos controlar directamente, se pueden tener un cierto control gracias a los objetivos. Es decir, si no podemos controlar la tasa de inflación, pero si el gasto público, mediante este podemos un poco diversificar la estructura para la conveniencia del diseñador de esto. Tinbergen nació en una conferencia de honor a Alfred Nobel en 1969 escribió: la segunda senda que quiero comentar es la reformulación del problema del óptimo socioeconómico. Las variables incógnitas del problema no son tanto las cuantidades del consumo y esfuerzo productivo que habrá de hacerse y unas cuantas incógnitas tradicionales más, sino el conjunto de instituciones que, tomados como un todo, pueden aproximarse en la mayor medida posible del óptimo bienestar económico. ¿Sí? La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir a la economía de los países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados económicos específicos. Estas herramientas utilizadas se relacionan con la política fiscal, monetaria, cambiaria, de precios o de sector externo. Y se establecen medidas de corto y largo plazo. Las medidas de corto plazo buscan enfrentar temas como la disminución del desempleo, la inflación. Las medidas de largo plazo pueden ser, por ejemplo, incentivar el desarrollo de un sector específico de la economía, como puede ser la agricultura y la industria, y busca una mejor distribución del ingreso. Bueno, aquí lo que es y debería ser, ¿cierto? Seguito. Y funciona la regla de Tinbergen en la formulación económica colombiana. Bueno, en resumidas cuentas, la sincronidad de las políticas de instituciones para el análisis de un todo como pretendía Tinbergen no se ve realmente, ya que sigue el Ejecutivo con sus ministros y el Congreso con actuaciones individuales, sin que medie la clara y expresamente el Banco de la República, que cuando aplica la fórmula de Taylor para definir el movimiento de la tasa de inflación debe considerar el gap o brecha de producción y la inflación. La crítica se da también por los dos gobiernos consecutivos que puede tomar ahora la presidencia, entonces que ya no brinda una hegemonía o independencia total del Banco Central. Ya terminando pues, nuestra exposición, esta fue la pregunta libre que debemos de realizar, entonces tomamos
reflejamos como consecuencias de la evasión y corrupción dentro de la tributación y redistribución de los ingresos de Colombia, llevando a las disparidades y rezagos frente a otras economías regionales y mundiales en los distintos indicadores, reflejados como lo son el índice de competitividad. En el 2015, el mismo puntaje que logró durante el 2014, 37 sobre 100, clasificación que lo ubicó en el puesto 83 de 168 países que hicieron parte del análisis. El índice de percepción de la corrupción es un poco, pues, como triste, ¿no? El IDH para el 2014 fue 0.232 puntos, lo que se conduce a una mejora respecto al 2013, en que se situó en 0.711. Bueno, aquí ya sale en el 2014 el Estatuto Anticorrupción, que brinda a las partes del Estado a poder involucrarse más ante estas partes de corrupción, aunque como vimos en la reunión con la Contraloría, ellos no se les permite analizar el control fiscal antes y durante el proceso, sino ya cuando hayan acabado. Entonces, pues es un poco, pues ya están en una desfase, porque ya lo que tuvieron que hacer ya lo realizan, entonces ya entran en una etapa más de que devuelvan dineros. Entonces estos procesos son costosos, demorados, y si se llegan a devolver, pues obviamente ya la paridad adquisitiva del dinero no va a ser la misma y el bienestar de las personas ya se habrá visto interrumpido por estas políticas. El índice de desarrollo humano, el IDH para el 2014 fue 0.72%. Según los cálculos del senador Antonio Navarro, realizó frente a este flagelo, pone en manifiesto que por evasión del IVA es de 14 billones frente a los 6 billones que con la reforma se espera recaudar. Es decir, que aún no es suficiente. Renta fue de 16.1 billones frente a 41.3 billones recaudados en el 2015. Evasión por personas naturales es de 65 billones y contrabando con 21 billones. Bueno, aquí podemos entrar en la parte de analizar con otros países, lo que decía de que nos aproximamos al 68% de las personas cumplidas. Si quitamos los impuestos para fiscales, en un 64%, igual los únicos, y tenemos una de las reformas tributarias más amplias que en Latinoamérica, o sea, únicamente nos supera Argentina y Bolivia. Que es lo que menciona acá, excluyendo los pagos para fiscales y seguridad social es del 69.1%, y la carga tributaria que soportan las empresas del país es excesiva, rescatándole competitividad al país. Bueno, en las cargas tributarias también esto nos servía un poco analizarlo en el primer gráfico de la curva de Laffer, que si bien hay muchos países, por ejemplo como Mónaco, que tiene unos impuestos para la riqueza bastante bajos, por lo cual brinda que muchas personas ricas alrededor del mundo se ubiquen en estas ciudades. Entonces ellos dicen que en primera medida, pues bueno, no tendrían tanta cantidad de impuestos, pero el consumo de estas personas es bastante alto, por lo cual se podría, pues se sustenta lo negativo entre este lado de impuestos directos que no se dan, a medida de impuestos indirectos como los del consumo se ven suplementados. Y eso sería todo. Gracias. Bien, vamos a poder terminar. 19.